tenemos a Dios, ¿verdad?, como un abuelo, ¿verdad? Queremos que Dios sea nuestro abuelo, ¿verdad? Que nos da golosinas, que nos da nuestro domingo, que siempre, que nunca nos regaña, que nos consiente, ¿verdad? Dios es mi abuelito. Pero déjeme decirle a usted, querido hermano, Dios no es su abuelito. Dios es su padre. Y un padre, ¿verdad? Un padre reprende, un padre exhorta, un padre protege, un padre nos aconseja. Entonces, cuando Dios, ¿verdad?, revela su paternidad hacia nosotros y Él pone su mano sobre nosotros para cuidarnos y protegernos, muchos de nosotros, a causa de nuestra percepción, que muchas veces está bien equivocada, hermano, la gran mayoría de las veces nosotros estamos equivocados. Porque aquí el Señor Jesús, ¿verdad?, nos dice en las Escrituras, no juzgues. Porque cuando nosotros juzgamos, no juzgamos con juicio justo. Porque no podemos juzgar el corazón. Dios es el que mira el corazón. Muchas personas hacen y dicen cosas en un sentido muy equivocado al que nosotros nos estamos imaginando, ¿verdad? A veces nosotros sufrimos por nuestras propias percepciones, ¿verdad? Híjole, ¿por qué dijo eso? Y ya no le caigo bien. Híjole, dije algo que lo ofendió. Y comenzamos nosotros a hacer juicios injustos. Pero Dios, hermano, Dios nos dice a nosotros que cuando Él, ¿verdad?, nos permita el sufrimiento, y cuando Dios le permitió a Pablo el sufrimiento, aquí es muy clara la Escritura. Volvemos al texto, hermano, ¿verdad? Dice la Escritura ahí, en el versículo 7 de 2 de Corintios 12, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Aquí Pablo, hermanos, nos está explicando que el propósito de esa espina, de ese aguijón, de ese emisario de Satanás que abofeteaba a Pablo, era con un propósito. Entonces, hermano, el sufrimiento de Pablo fue dado a él con un propósito. Yo le quiero decir en esta mañana, querido hermano, lo que usted está pasando en esta vida tiene un propósito. Y es nuestro trabajo, es nuestra labor el orar a Dios y mantener un corazón limpio delante de Él y rogarle a Dios su dirección y decir, Dios, ¿qué quieres y qué tienes tú para mí con esta aflicción? ¿Qué estás tú tratando de limpiar de mi vida, número uno? ¿O qué estás tratando tú de protegerme? Porque, hermanos, cuando nosotros somos afligidos, nosotros somos tocados por Dios, Dios, hermanos, está dirigiendo nuestras vidas, porque Dios, hermano, Dios es un Dios de propósitos. Cuando Dios hace las cosas, las hace con una voluntad en mente. Él tiene una dirección. Él nos lleva a un lugar. Él no está perdido. Él no está sin rumbo. Hermano, los que estábamos perdidos somos nosotros. Él no se pierde. Él sabe exactamente dónde está y Él sabe exactamente a dónde va. Entonces, ¿para qué Dios mandó el sufrimiento a la vida de Pablo? Dice la Escritura ahí, para que no me exaltase desmedidamente. Estas palabras, hermanos, nos permiten ver el porqué del aguijón, de la aflicción que tenía el apóstol Pablo. Esa aflicción, hermanos, tenía un propósito. Y yo le voy a decir en esta mañana, y aquí está parte de mi mensaje, de mi enseñanza, hermano. Yo quiero que usted medite en esto. Son algunos puntos que cuando nosotros, hermano, pasamos pues estamos por valle de sombra de muerte, cuando nosotros estamos afligidos, angustiados, nosotros tenemos que recordar. Tenemos que recordar esto, hermanos. Número uno, que Dios prevé peligro espiritual que ha de venir sobre nosotros. Hermano, Dios puede ver el futuro. Dios sabe qué sucede cuando nosotros caminamos vidas en orgullo, cuando nosotros nos inflamos de soberbia. Y como Dios sabe que nos vamos a autodestruir, entonces Dios, hermano, en su gracia, nos guarda del peligro que Él prevé. Él nos envía aflicciones. No es disciplina por haber caído en pecado. Esa es una aflicción. Es para guardarnos de no caer
pecado peor. Entonces, cuando Dios sabe y cuando Dios puede prever el mañana, Dios, por eso nos dice en la Escritura que vivamos hoy, que no nos afanemos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Nosotros tenemos que enfocar nuestras vidas en el hoy, en el día que Dios nos ha dado para vivir las próximas 24 horas, que la gran mayoría de nosotros no van a ser 24, van a ser 16, 17 horas, y entonces usted descansará y dormirá y se preparará para el día de mañana. Pero el día de hoy traerá su propio afán. Si hoy usted está siendo afligido y si usted está pasando por tiempo difícil, lo que usted necesita y lo que yo necesito entender es que Dios, a través de esta aflicción, Él está cumpliendo un propósito. Dios no está enojado conmigo, Dios está conmigo. Dios, hermanos, número 3, Dios mantiene el mal fuera de nosotros por el esfuerzo que Satanás tiene en meternos en el mal. Dios conquista una tentación con otra tentación. Hermano, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a comprender el cuidado y la protección de Dios en los tiempos peligrosos de nuestra vida. Y para no, ¿verdad?, gastar minutos en ese poema o en ese pasaje de las huellas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han escuchado las huellas? Cuando esta persona llega al cielo, ¿verdad? Y comienza a renegar con Dios, porque cuando los tiempos más difíciles, ¿verdad? Solo veía dos huellas en la arena, que estaba solo, pero es que era Jesús, ¿verdad? Cargándole. Y hermano, creo que eso está muy cerca de la realidad. ¿Cuántas veces nosotros, ¿verdad?, nos sentimos solos, sentimos que el mundo se acaba, nos desesperamos, que pensamos que ya no deberíamos de estar aquí, estamos estorbando, que no somos suficientes, que siempre fallamos? Pero hermano, en ese momento, en ese día, ¿verdad?, cuando el ataque de Satanás se intensifica en su vida, ¿verdad?, Dios está permitiendo eso para protegerle, para ayudarle. Me parece fascinante, increíble, algo que yo noté, algo que me llamó la atención. Después que el Señor Jesús es bautizado, Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 4 nos dice, hermano, que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. En mi mente, ¿verdad?, yo tenía el concepto de que Jesús voluntariamente se fue al desierto a orar y ayunar. Pero dice la palabra de Dios que fue el Espíritu de Dios, que fue Dios mismo el que lo llevó al desierto. Hermano, Dios llevó a Jesús a un desierto para ser tentado. Y usted diría, ¿pero por qué Dios permitió que a su propio hijo fuera la tentación? Hermano, Dios estaba preparando al Señor Jesús para un ministerio. Tenemos que entender que físicamente, humanamente, Jesucristo fue un hombre como nosotros, que fue tentado, dice la palabra de Dios, fue tentado en todo, pero sin pecado. Porque podemos nosotros ser tentados sin caer al pecado. Ahora, Dios conquista la tentación con otra tentación. El ministerio del Señor Jesús iba a ser un ministerio maravilloso e increíble. Y Él fue preparado para ese ministerio de parte de Dios. Cuando nosotros, hermano, entendamos que Dios mantiene mal, cosas peores y terribles fuera de nosotros, y que Dios mismo, aquí está una de los problemas que yo veo en muchos cristianos hoy en día. Tenemos miedo a Satanás, estamos aterrorizados por Satanás, le tenemos un pavor a Satanás y algunos, ¿verdad?, hasta le dan más crédito a Satanás que el que debe tener. Yo quiero decirle, hermano, querida hermana, que Satanás no puede tocarle a usted sin que Dios lo permita. En las Escrituras, cuando vemos a Satanás tocar y
meterse con la gente de Dios, nunca lo hizo. Nunca lo hizo sin el permiso de Dios. No pudo. Si usted es un hijo de Dios, Satanás no le puede hacer absolutamente nada si Dios no le permite. Dios, hermano, tiene el control de Satanás. Satanás no fue un rebelde que se salió con la suya. Muchos creemos que Satanás es enemigo de Dios. No, hermanos, Satanás no puede ser un enemigo de Dios, porque en primer lugar, Satanás no está al nivel de Dios. Satanás fue creado por Dios y cuando Dios quiere, lo elimina. Y la Escritura nos dice que llegará el día cuando Satanás será completamente erradicado totalmente. No habrá más Satanás, no habrá más pecado, será encarcelado para siempre. Pero cuando usted mira las Escrituras, si usted estudia la palabra de Dios, usted notará que Satanás siempre está al servicio de Dios. Y esta es una doctrina, este es un asunto que muchos de nosotros no hemos comprendido. Satanás no me puede tocar. Satanás tiene demonios, tiene un ejército que él controla, pero él no puede con Dios, no puede con el Señor Jesús. Entonces, en este día yo le quiero recordar a ustedes, hermano, que Dios está en control, que Él es soberano y que Él tiene un propósito con la aflicción. Cuán ofensivo, hermano, es el pecado delante de los ojos de Dios. Él aflige a su siervo amado en lugar de permitir que caiga en el pecado. Cuando el apóstol Pablo nos está hablando del sufrimiento, aquí en 2 Corintios 12, nos dice que para que las revelaciones del Señor no le exaltase, no le hiciera gloriarse a Él mismo, Dios le mandó un aguijón. Dios permitió que Satanás mismo, ¿verdad?, lo abofeteara para que lo mantuviera al apóstol Pablo, lo mantuviera humilde, le diera humildad. ¿Cuántos pecados nosotros caemos y destruyen las vidas de tantos cristianos por el simple hecho, hermano, de que nosotros somos soberbios? No, es que yo puedo hacer esto y no pasa nada. Hermano, con tanta tristeza, con tanto dolor, yo le puedo decir en esta mañana que he visto tantos hombres que usted los escuchaba predicar y que usted podía sentir la presencia de Dios en ese lugar, y hombres y no estoy hablando de cualquier clase de persona, hermano, estoy hablando de pastores que tenían congregaciones de 10,000, de 1,000, de 2,000, personas que nosotros, ¿verdad?, los consideraríamos héroes, pero hermano, cayeron. El orgullo, la soberbia. Y hermano, no solamente los hombres que yo he podido conocer, pero los hombres de la palabra de Dios. Cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, meditemos en esto en esta mañana. Yo le pido a usted en esta mañana, considere esto. Cuando usted mira la vida del apóstol Pablo, y cuando la vida del apóstol Pablo termina, desde el día que el apóstol Pablo se convierte a Dios, se convierte a Jesús, en el camino de Damasco, él se convierte, hasta el día que él muere, él pudo decir, y él lo dejó en su palabra, él lo pudo decir: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla. Hermano, este siervo de Dios terminó bien, terminó la carrera. Y hermano, tanta tristeza y tanta aflicción, ¿verdad? A veces hasta nosotros somos arrastrados por aquellos que por no terminar bien su carrera, ¿verdad?, arrastran con gente nueva en la fe, con nuevos cristianos. Ahora, hermano, cuando Dios nos manda una aflicción, cuando Dios nos manda una tentación y nos permite esa tentación, es para protegernos, hermano, de algo peor. Cuando nosotros caemos en algo, con un pecado horrible, mire, Dios, ¿verdad?, Dios nos ve sufrir, y Dios, como es un Dios de amor, hermano, sufre con nosotros, se duele con nosotros. Él no quiere que nosotros caigamos o entremos en pecados horribles.